Muchas gracias. Bueno, no, Y yo también muy contenta de acompañarlos. igual también Hay estamos muchas gracias. aquí, nos está acompañando nuestra coordinadora de bienestar, pero antes como de darle el paso a ella, me gustaría que una vez pues ella dé como esta presentación, nos contaras un poquito de cómo llegaste allá y por qué esa decisión de participar en la escuela, perdón, en el cuerpo voluntariado de bomberos. Nos cuentes ahorita un poquito antes de hacer como esa entrada magistral a este tema tan importante que nos traes hoy, que es el enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres, categoría de discapacidad, que le traemos a todos nuestros invitados el día de hoy. Bueno, Alexa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No sé si ya estás ahí. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Lisset. Y bueno, en primer lugar, pues quiero darle las gracias a nuestro cuerpo de bomberos voluntariados de Mosquera. Es un verdadero placer tenerlos el día de hoy, pues aquí en este espacio y pues todo, pues con esta temática que es tan importante para nosotros, el tema de pues discapacidad en estas temáticas de pues inclusivas que estamos también trabajando fuertemente desde la corporación. Entonces, en nombre pues de lo que es la Corporación Universitaria de Asturias, les agradecemos este espacio. Esperamos que sea el primero de muchos y pues que nos nutran con ese conocimiento y con esa experiencia en estas temáticas que son tan importantes en este momento de nuestras vidas. Entonces, pues es un placer y pues muchísimas gracias, Lisset, muchísimas gracias, doctora Joana, por este espacio. Y pues nada, sin más preámbulos, pues les doy el paso para que iniciemos con esta gran charla en la tarde de Gracias. hoy. Listo, Doc. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todo el auditorio. Feliz de aceptar esta invitación. Primero de que me hayan invitado y de aceptarla. Como bien lo dijeron en la presentación, soy médico, mi nombre es Joana Estela García Romero, pero también soy bombero. Yo creo que nos une a la medicina y a los bomberos en la vida como objetivo, salvar la vida como objetivo. Yo creo que salvar la vida, solidarizarse con el otro y ser la esperanza del otro, nos une, me une en estas dos situaciones. Y digamos que llegué a este cuerpo voluntario de Bomberos Mosquera porque trabajaba justamente aquí en la estación donde me encuentro, es como mi segundo hogar y mi familia, queda pegada al hospital, digamos que del municipio, a la S. María Auxiliadora de Mosquera, donde yo trabajé. Entonces al principio yo veía que los bomberos llegaban en su ambulancia con los heridos o pues cuando estaban en incendio. Me parecía una labor muy interesante y muy respetable, pues por el riesgo que implica. Luego un compañero en común que trabajaba acá y en la S me dijo, oye, mira, yo hago esto en la estación, ¿no quieres como participar? Y yo dije, chévere. Y me acerqué a la estación y un día hubo un incendio y yo me di cuenta que no tenía ni idea. Yo dije, ¿cómo les ayudo si no sé? Y dije, quiero ser bombero. Y afortunadamente la estación me acogió y me ha brindado muchísimos conocimientos que son complementarios a mi profesión. Creo que me une la pasión por la vida y soy una apasionada de la medicina y de esta labor acá bomberil en el municipio de Mosquera. Me gusta mucho el poder aportar y el poder aprender, porque los médicos somos muy fuertes dentro de nuestras instituciones, clínicas, hospitales, pero afuera nos damos cuenta que el tema de la atención prehospitalaria es algo que es un terreno desconocido para la mayoría de nosotros y que es más que necesario formarse en ese tema. Entonces me encantan los espacios de formación, me encantan las herramientas que uno pueda dar y recibir en pro de lo que les decía, de la vida. Todos nos une eso, la preservación de la vida. Pues Bueno, no, ahora sí vamos a me empezar parece con la muy charla. interesante, muy enriquecedora esa experiencia, te lo agradecemos en el alma que nos la compartas y pues vamos entonces súper ansiosos de escucharte en esta temática tan importante que nos traes, que posteriormente, como tú decías,
Creo que cada tema van a salir muchos más, pero en el tiempo iremos compartiendo diferentes espacios para compartir todas esas experiencias tan bonitas. Gracias, Doc. Bienvenida y a continuación entonces vamos con tu presentación. Bueno, gracias, Lisette. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy extenso. Los desastres son un tema muy, muy amplio. Digamos que cuando empezamos a tener como noción de cómo la naturaleza nos podía afectar, bueno, retomemos. ¿Me escuchan? Perfecto, ahí te escuchamos perfecto. Perfecto. Muy Entonces, bien. está hablando que hablar del tema de los desastres es un tema muy amplio. Yo creo que cuando uno dice la palabra desastre, entonces se va como, puede irse a lo teórico, a lo que dice la OMS, de cualquier evento que supere la capacidad de respuesta y que genere afectación en los bienes o en la salud o en la vida humana. Entonces uno como que dice desastres, entonces se le viene a la cabeza Chernobyl, digamos, en el ámbito internacional, que es el desastre nuclear tal vez después de las bombas atómicas que fueron como provocados, pero digamos que Chernobyl sí es un accidente como tal, y de Goiânia, que también es un evento que sucedió en Brasil, y digamos que aquí en Colombia uno, ¡pum!, de una vez piensa en Armero y dice, miércoles, o sea, a veces la naturaleza, las acciones humanas generan eventos que de verdad afectan masivamente la vida y los bienes y que generan un retroceso en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de las poblaciones, en el desarrollo, digamos, de las ciudades, en el desarrollo, digamos que evolutivo de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar? Si bien es cierto, hay desastres que son producidos por la naturaleza y que muchas veces se nos sale del alcance o del conocimiento científico hasta el momento para prever, también es cierto que existen acciones que nos permitan mitigar o hacer que estos desastres tengan un menor impacto, digamos que en el desarrollo de la cotidianidad y, como decíamos inicialmente, de la vida, que no afecte de una manera tan significativa o logremos mitigar esos efectos tanto de la naturaleza como de las mismas acciones humanas. Entonces, por eso se empezó a hablar de desastres. Hoy no vamos a hablar de los desastres porque lo que les decía es una categoría muy amplia, sino vamos a hablar de decir, bueno, podemos tener estas afectaciones o estos eventos que van a influir en la vida y en la salud o que van a trastornar el curso normal del desarrollo poblacional, pero esos eventos pueden afectar o ya se demostró que de acuerdo a la persona que tú eres, me afecta o tengo más probabilidad de salir afectada. Entonces, nos empezamos a pensar eso con el enfoque diferencial. Entonces, el enfoque diferencial decimos, venga, cómo se desarrolló la humanidad, el modelo económico, el modelo social, generó que existan personas que de pronto son más vulnerables a afectaciones, digamos, en los grandes desastres. Está la pobreza, está la etnia, está la condición o la orientación, y en ese gran grupo están las personas que tienen alguna limitación para acceder al desarrollo físico o al desarrollo de las actividades cotidianas como normalmente lo hace una persona, y a eso lo llamamos discapacidad. Entonces vamos a ya no hablar de los grandes desastres ni de cómo afrontamos como sociedad los desastres, sino qué podemos hacer en las personas que tienen una limitación de índole física o mental para asumir la realidad o las tareas cotidianas con mayor dificultad, digámoslo así. Entonces, ¿qué podemos hacer para que estas personas no sean tan vulnerables o ante los desastres podamos dar una mejor respuesta? Obviamente es un tema súper extenso, la idea es que conversemos y
que tengamos como unos objetivos claros de esta pequeña conversación que vamos a tener. Entonces, en ese orden, vamos a hablar un poco del objetivo de esta charla, de unos conceptos generales y desarrollo histórico de por qué se empezó a hablar y desde hace cuánto se empezó a hablar de categoría de discapacidad unido a la prevención y a la gestión integral de los riesgos del riesgo de desastre. Vamos a hablar de un panorama general en las estadísticas a nivel global y por qué es importante, los tipos de discapacidad y ya después unas medidas muy puntuales y tips que debemos tener todos al momento de gestionar nuestros planes de emergencias en nuestros sitios en concreto. Yo creo que uno debe tener como objetivos pequeños para ir sumando a realmente sí lograr una sociedad inclusiva. Y yo decía, si hoy con la charla salimos todos y vamos a nuestra casa y decimos, venga, en mi casa mi abuelo no ve bien y si hay una situación de desastre, yo voy a tener que poner esto en mi equipo de emergencia o voy a tener que señalizar diferente la puerta o voy a tener que poner una linterna o de pronto si es un segundo piso, mejor que el abuelo esté en el primer piso, ya nos damos por bien servidos. Entonces, al final pienso que el objetivo es ese, como lograr abrir la discusión, introducir el tema para que lo vayamos profundizando y lo traduzcamos en acciones concretas en nuestros escenarios propios de trabajo, que yo pienso que es la ganancia más grande. Entonces, el objetivo, como se los estaba mencionando, es aportar en la discusión, en la construcción conceptual, pero que realmente sean acciones concretas que se vean reflejadas en esa gestión integral del riesgo y en esa pequeña parte en la categoría de discapacidad. Entonces, cuando estamos con un auditorio así como presencial o algo en el que podemos hacer mayor interacción, pues a veces yo pregunto, digo, ¿cuántos conocen el plan de emergencias del sitio donde trabajan? Entonces, uno se hace esa pregunta y dice, miércoles, no sé si lo conozco. Y si lo conozco, ¿cuántas personas saben cuántas personas con discapacidad trabajan en su sitio de trabajo? Y si se presenta una emergencia, ellos tienen un punto de encuentro distinto o hay un sitio especial de dispositivos especiales dentro de los equipos de respuesta o dentro de los kits o botiquines de mi empresa para esas personas. O más cercano, ¿cuántos en nuestras casas o en nuestras viviendas tenemos a alguien con discapacidad? Y si se presenta un evento, un desastre, un sismo, ¿tengo yo lo necesario para que esta persona tenga menos barreras y tenga una posibilidad más grande de sobrevivir al evento o de llegar, por ejemplo, al sitio de atención o al sitio o al punto de encuentro? Son preguntas que uno se tiene que hacer y que en cierta medida, con las herramientas que vemos hoy, empezar a indagar y en su sitio concreto empezar a transformar eso y empezar a construir entornos seguros o por lo menos menos vulnerables en esas personas que tienen una limitación para desarrollar como la vida diaria en la cotidianidad. Entonces vamos a hablar inicialmente de qué es discapacidad. O sea, dijimos que sí íbamos a hablar del enfoque, del riesgo de desastres. Puse dos definiciones. Me gusta más la primera que la segunda, la de Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, porque me parece que es un concepto que nos integra a todos como sociedad, donde dice, es la interacción entre las personas con deficiencias. Esas deficiencias pueden ser congénitas, nacimos con una deficiencia física por muchas situaciones, porque la pobreza, entonces las mamitas no se alimentaron bien, o por una enfermedad huérfana, una alteración genética que hizo que no tuviera las mismas capacidades que los demás o que tuviera una disminución, sea en mi capacidad visual, bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante, o en mi capacidad auditiva, y que esa condición más las barreras y la actitud que yo tengo en mi entorno hacen que yo no pueda
ejercer o vivir la vida en igualdad de condiciones. Entonces, traduzcámoslo como a situaciones concretas. Entonces, tengo una parálisis por una enfermedad neurológica, digamos, voy a decir un término médico, mielomeningocele, que es una enfermedad congénita, nace así y no puedo mover mis piernas, y la posibilidad de que las pueda mover, pues no va a aparecer. Y quiero trabajar en el 6º piso de un edificio, pero no hay rampa para acceso. Me desempeño como ingeniera de sistemas y los ingenieros de sistemas se ubican allá. Entonces, tengo el conocimiento, tengo las destrezas, estudié, después hablamos, pero no puedo acceder al trabajo que quiero sencillamente porque no tengo el acceso por una barrera física. Entonces, por eso, ese concepto de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad me gusta más que el que tiene de la OMS o la EPS o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, o de las Naciones Unidas, que es el segundo, que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, en interacción con diferentes barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad. Creo que el de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad me parece que es más integrativo y es un concepto que quiero que nos llevemos todos, y es que la discapacidad funcional de las personas es una, pero sumada a la actitud y a cómo nos hemos construido como sociedad, la agrava, y por eso son una población vulnerable, porque no tienen la misma capacidad de respuesta frente o desarrollo, no tienen la misma capacidad de respuesta frente a eventos inusitados o frente al desarrollo mismo de las potencialidades como persona. Ahora vamos a verlo, ya vimos qué es lo que es discapacidad, ahora vamos a ver qué es eso del enfoque diferencial. O sea, últimamente estamos que en la semana de la inclusión, que el mes de la inclusión, que hablamos de las diferentes convenciones, las directrices de las Naciones Unidas, pero ¿qué es eso del enfoque diferencial? Entonces, ante todo es un método. ¿Cómo analizo yo un grupo poblacional? Pero no solo me quedo en el análisis, sino cómo determino ese grupo poblacional tiene tantas mujeres, tantos niños, tantos adultos mayores, y cómo se desempeñan y cómo actúo para lograr que el desarrollo de esas personas sea el más igualitario posible. Entonces, actúo, analizo y evalúo. Eso es algo nuevo, porque antes decíamos, analizamos, actuamos, generamos políticas y todo eso, pero ¿cómo lo evaluamos? Entonces, ahora están metidos en los conceptos de la evaluación, de pronto para los que manejan el tema de calidad, de desarrollo de procesos, los ingenieros industriales, el tema de evaluación medido como indicador, de evaluación de yo analizo, genero una directriz y luego la evalúo a través de un indicador para ver si tiene un impacto. Ahorita vemos más adelante en cómo históricamente se ha construido así. Antes solo analizábamos, después analizábamos y actuábamos, ahora analizamos, actuamos y evaluamos. Que tome en cuenta que las diversidades, porque somos definitivamente los seres humanos, aunque somos humanos, todos, hombres y mujeres, obviamente hay unas diferencias, y hay unas diferencias que no suman, sino que van a menos. Entonces, y que te ponen en condición de vulnerabilidad en situación de desastre. Entonces, el enfoque diferencial es, cogemos obviamente toda la gestión del riesgo, o sea, cómo identifico yo las amenazas y los riesgos que tengo en un grupo poblacional concreto, y a eso le sumo que tengo que analizarlo de acuerdo a la diversidad y de acuerdo a cada una de los grupos poblacionales, o de los grupos más bien, que de pronto le generan vulnerabilidad. Entonces, ya sabemos que hay como grandes grupos, que es el género, que es una discusión grandísima, podemos hacer todo un seminario de eso, de los desastres y el género, y uno va a ver los números y sí impacta. La etnia, las comunidades indígenas, las comunidades afro,
también tienen esa situación de vulnerabilidad y lo que nos corresponde hoy, que es la discapacidad. Entonces, yo analizo toda mi gestión del riesgo, pero tengo que gestionar el riesgo también para esas personas que tienen esa limitación física. Entonces, no solo es gestionarlo, sino que nos volvemos también a otro tema y es cómo los hago partícipes de ese enfoque diferencial y de esa gestión del riesgo. Porque, por ejemplo, ocurre un sismo 2 de la mañana y hay un apagón generalizado. Créame que las personas con discapacidad visual van a tener mucho que aportar en ese escenario. Y de pronto van a abandonar muchísimo más rápido un edificio que nosotros. Entonces, es importante y también en el situación contraria, si es a plena luz del día, cómo esa persona tiene las herramientas para también afrontar, digamos, un evento de una magnitud o de un desastre o algo que amenace los bienes o la vida. Bueno, entonces, teniendo como esto, como estos elementos, ahí hay 3 foticos que están como en orden histórico. ¿Cuándo empezamos a hablar de desastres? Obviamente pasaron la Segunda Guerra Mundial, 1945, 2 bombas atómicas, como que todo el mundo dijo, sí, Hiroshima, Nagasaki, todavía vemos las secuelas de ese desastre nuclear, pero como que no le paramos bolas. Luego pasó Chernobyl y luego sí, hasta 1994, dijimos como sociedad, venga, pasan los terremotos en México, en San Diego, y esto nos está limitando el desarrollo, la cantidad de pérdidas humanas es importante, entonces sentémonos y pensemos, entonces las Naciones Unidas se reúnen, todas han sido en Japón, si bien el Japón acá, Yokohama, Hyogo y Sendai. Nos sentamos y la primera política fue eso, fue como, hagamos un mundo más seguro y prevengamos los desastres, que es como la idea global de Yokohama, pero ahí ni se menciona, ustedes cogen el texto, buscar palabra de discapacidad, ni se menciona. Entonces, pero fue como global para toda la humanidad. Decimos, podemos prevenir los desastres. Para esto hay el conocimiento humano y la ciencia puede aportar. Entonces, en 1994 surge esta convención y muchos países se adhieren, entre esos Colombia. Todos los países afiliados a las Naciones Unidas acogen cada una de estas 3 directrices. Esto es enmarcado en la Unión, en los países afiliados a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en el 2005, en Hyogo, Japón, también un marco de acción, pero la palabra grande ahí fue resiliencia, como es la capacidad de salir más fuerte de un desastre. O sea, ya no es prevenir como en Yokohama, sino que dicen, venga, hay desastres que no podemos prevenir, los tornados, los sismos, a pesar de toda la tecnología, hay unos que no se pueden prever, las erupciones volcánicas. Lo que necesitamos es como naciones ser fuertes y resilientes y salir avantes. Entonces, dan una serie de directrices nacionales que tienen que ver con una política, el desarrollo de políticas enfocadas a mitigar el riesgo de los desastres. Entonces, sale Hyogo y menciona, dicen, en uno de los apartes, en la parte número 7, hay que pensarse en las comunidades más vulnerables. Entonces, ahí dicen, obviamente no es lo mismo tener un sismo en una de las favelas de Brasil a tenerlo al norte de Brasil, en una de las favelas de Río de Janeiro en un sector de Brasil. ¿Por qué? Porque obviamente la densidad poblacional es mucho más alta en la favela de Brasil o en la comuna de Medellín de Colombia. Las estructuras son estructuras improvisadas porque son, digamos, la pobreza y la condición de disminución de los recursos económicos hacen que se generen grandes concentraciones de personas con mínimas condiciones de seguridad. Entonces ellos enmarcan todo esto y dicen, hay que pensarse en los desastres porque los desastres afectan más a este grupo poblacional. Entonces, la pobreza,
las mujeres, la diferencia de raza y etnia y las personas con discapacidad. Eso en el marco del 2005 y 2015. Y dice, las naciones afiliadas a esto tienen que generar una política nacional, traducirla en lo local y traducirla en sus escenarios concretos, que son los planes de gestión del riesgo que vemos locales, digamos a nivel que van desde el colegio, por ejemplo, o la universidad, hasta la política nacional. En 2015, en Japón también, en Sendai, decimos, no sé, tenemos que ser resilientes, sino reducir realmente el impacto de los desastres. Me enredé con la presentación, ya. El impacto de los desastres y evaluar lo que yo les decía, ya, ¿cómo lo vamos a medir? O sea, ¿cuál es el objetivo? Reducir y mitigar las afectaciones en la población general y en la vida de los eventos que sobrepasan la respuesta humana, lo que se define como desastre. Entonces, y por primera vez lo mencionan dentro de todo el documento en 8 ocasiones la categoría de discapacidad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las personas con discapacidad, aunque no hay estadísticas, el solo hecho de que no tengamos estadísticas robustas antes en los eventos, digamos por ejemplo acá en Colombia, Armero, si yo me meto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y digo voy a buscar las estadísticas de la afectación de las 28.000 personas que murieron en Armero en 1985, ¿cuántas de esas personas tenían discapacidad? No se encuentra el dato, antes ni siquiera lo medíamos. Después de que aparece Sendai y que escalona y como que da esas directrices para globales, empezamos a medirlo, por ejemplo, en la pandemia COVID, que también es un desastre de tipo biológico y que todos lo vimos, se empieza ahora sí a construir unas estadísticas y a decir, venga, el tener una discapacidad me hace más o no susceptible al COVID, primera pregunta. No, el ser discapacitado no, pero sí me genera unas condiciones de mayor contagiosidad. Entonces ya hay estadísticas de por qué, por ejemplo, las personas, ¿por qué? Porque necesitan un contacto más estrecho. ¿Para qué? Para poder eliminar las barreras y poder funcionar en su vida diaria. Bueno, es un tema súper amplio, pero eso logra Sendai. Sendai está del 2015 al 2030. Entonces, las naciones todas inscritas en la ONU que acogen a Sendai, ahorita vamos a ver unas estadísticas para que lo tengan en cuenta, suena muy bonito, el documento está muy bien construido, digamos que piensa realmente en todos los grupos poblacionales y como que crea varios escenarios como el objetivo, las acciones que se tienen que hacer concretas frente a lo estructural, digamos lo estructural entendido como las construcciones, como todo lo que tú ves. Tengo que hacer construcciones amigables o construcciones en las que las personas con discapacidad no tengan barreras, todo eso está muy bien, pero luego vamos a ver qué tantos países afiliados a la ONU están cumpliendo con eso. Y ya estamos en el 2023. Estamos a 7 años del cierre de Sendai y nos vamos a medir por indicadores. ¿Cuál es el indicador final que va a medir Sendai? Es cuánto reducimos la mortalidad para nuestro caso de discapacidad. Ahí sí tenemos que contarlo. En los grandes eventos y en los desastres. ¿Cuánto reducimos? Si logramos hacer una reducción significativa. ¿Y cuáles fueron el impacto de las medidas? O sea, ¿qué tantas medidas tomamos? ¿Y qué tanto reducimos la mortalidad y la afectación el empeoramiento? Porque uno la discapacidad la puede empeorar. O cómo que si se generó mayor morbilidad entendido como enfermedad para los que no manejen términos médicos, morbilidad es enfermedad. Mortalidad, pues es el desenlace, ya, la muerte. Entonces, eso lo vamos a medir, se supone que en 2030. Tenemos varios eventos grandes, yo creo que el más grande que se va a cuantificar va a ser la pandemia COVID, y pues los terremotos, los de Ecuador, Chile, bueno, hay varios eventos que hay para medir ahí. Bueno,
Entonces, ya dijimos, tenemos que hacerlo, pero ¿por qué? ¿Por qué, digamos, es importante? ¿Qué tantos discapacitados hay en el mundo? Y porque yo me preocupo por generar una convención mundial y sacar unos parámetros y unos lineamientos y unas políticas, no, más que políticas, unos lineamientos internacionales y un consenso de medidas que se tienen que tomar para lograr disminuir la mortalidad y la morbilidad en la discapacidad. Pues imagínate este dato, se calcula, estos son datos del informe mundial para la discapacidad de la OMS, los pueden consultar ahí en la página de la OMS, igual va a estar en la caja de herramientas cuando terminemos de editar todo el tema de ya la producción de, pues, de este contenido. Se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, 1 de cada 6 personas en todo el mundo presenta algún grado de discapacidad. Entonces no es difícil pensarlo, si yo tengo una familia de 10 personas y de pronto hay adultos mayores, usted dice, venga, de las personas que viven conmigo, sí, mi abuelito usa bastón, mi abuelo usa oxígeno, que hay veces ni nos damos, no lo englobamos como una persona ya con una limitación funcional. Entonces, es un número importante. ¿Qué se ha medido? Y que son datos muy globales y muy gruesos. El que tú nazcas con una discapacidad, el solo hecho, sea física, o sea, que te impida la movilidad. Ahorita vamos a ver un poco de los tipos de discapacidad, algo muy somero porque pues no es el objetivo de la charla, sea auditiva, sea visual o sea cognitiva, ya de entrada te dice, vives hasta 20 años menos. Y tiene sentido porque son muchísimo más vulnerables a los accidentes, vulnerables a las enfermedades. Hay muchísimas condiciones o síndromes con las que las personas nacen que realmente hacen que enfermen mucho más jóvenes y que tengan hasta 20 años menos de vida estas personas. Las personas con discapacidad, lo que les estaba hablando, tienen más probabilidad, 2 veces, es el doble de probabilidad de desarrollar enfermedades como depresión, obviamente, porque hay veces, y lo vamos a ver al final en un video que me gusta mucho, el sentir que no puedes participar activamente en la construcción de la sociedad, no porque no lo puedas hacer, sino porque te lo hacen creer que no lo puedes hacer. Y ahí al final voy a mostrar un personaje que es una de las personas que ha aportado muchísimo al mundo desde una condición de discapacidad severa. Entonces entran en depresión, enfermedades como el asma, la diabetes, el ictus, que son los accidentes cerebrales, trombosis, bueno, hay muchas formas en las que le dice la gente, la obesidad y los problemas de salud, incluso dentales, son mucho más frecuentes en personas con discapacidad. Voy a hacer un paréntesis, las imágenes todas que ustedes ven ahí, que si están los ilustradores, hacen parte de, si ustedes lo pueden echar una ojeadita, de un libro que se hizo en Argentina y que es la forma gráfica como ellos llevan, o sea, desde el arte, todo o el acumulado, más bien las conclusiones de la Convención Interna sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Es un trabajo artístico muy bonito, entonces vamos a ver algunas imágenes. Y hay otras imágenes de un texto también muy interesante, que es de discapacidad y sexualidad de la UNFA, que también es una asociación que ha trabajado mucho y que tiene unas imágenes artísticas bien lindas que no solamente de pronto nos hacen pensar desde mi acción individual cuando me enfrento o cuando tengo personas con una limitación física al frente, sino que también tiene una calidad artística bien bonita y nos permite como disfrutar el arte. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, miren, lo que estábamos hablando de las estadísticas. Entonces, estos datos son del 2019, OMS, y de la OPS, el número de países y territorios que están aplicando planes nacionales de discapacidad y rehabilitación, 17 de 52. O sea, estamos como las escaleras de la imagen.
El número de países con legislación específica sobre discapacidad, ahí mejoramos un poquito. Digamos que en Colombia hay una legislación fuerte, pero no es el común denominador para América Latina ni el común denominador mundial. Número de países con un componente de discapacidad en sus planes de gestión de riesgos y desastres de emergencia. Y aquí vuelvo y les hago, no vayamos tan lejos. ¿Cuántos en sus familias tienen identificados en su familia las necesidades que pueda tener esa persona con discapacidad frente a un desastre? Yo creo que casi ni tenemos plan de emergencias propio en nuestras viviendas. Y esa es una pregunta que siempre hago, como cierre los ojos 2 segundos y diga, ¿cuál es mi plan de emergencias? Si en este momento ocurre un evento donde yo estoy, ¿dónde me voy a encontrar con mi familia? Entonces, de pronto hay unos muy juiciosos y se dicen, sí, yo tengo un extintor, tengo un botiquín, tengo la maleta con agua, y el punto de encuentro dijimos que era la Alameda de la cancha de fútbol a 3 cuadras del barrio. Puede ser. Ahora piénsenselo para la persona con discapacidad, más los elementos. Entonces, miremos que sí es todavía estamos muy cortos en la aplicación de todo esto que estamos hablando. Número de países y territorios con una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. O sea, porque no solamente es, bueno, yo tengo una barrera, bueno, hablamos de la discapacidad que no es permanente. Normalmente jugué fútbol, me torcí el tobillo, tuve una fractura de tibia y peroné y quedé en muletas. Hay un plan comunitario para esas personas, hay un plan comunitario en mi comunidad, en mi entorno, en mi barrio, en mi colegio, que le dé la posibilidad no de no tener barreras, digamos, tengo las rampas, tengo las luces estrobotrópicas, tengo las alarmas vibratorias, no, sino que me ayuden a rehabilitar. 16 de 52 países. Número de países de territorios que utilizan el CIF, que es una escala de medición de discapacidad para certificar a las personas con discapacidad. 15 de 52 países. Entonces, hemos pasado ya por 3 directrices nacionales muy bien pensadas, Yokohama, Hyogo, Sendai, y estas son las estadísticas al 2019, finalizando el 2019, para pensar. No, para no irnos tan lejos. Ay, Colombia. Estas estadísticas de Colombia, me encanta la imagen porque me gusta correr. Me gusta correr. Y cuando tú corres, esta es una imagen de la media maratón de Bogotá. Y los ves a ellos, es impresionante. Es impresionante. Es la sensación de podemos hacer más como sociedad. Podemos hacer que sea como esta carrera, que todos participemos y corramos con nuestro máximo potencial. El porcentaje de mujeres, el porcentaje de hombres, el porcentaje de adultos mayores y de grupo étnico y víctimas. Lo que más llama la atención, y esto se reproduce en otras estadísticas en otros países, es la vinculación al sistema de seguridad social. En Colombia, pues hay 2 regímenes contributivos, subsidiado. El régimen subsidiado es aquellas personas que no tienen desde su capacidad económica o laboral cómo cotizar al sistema, cómo aportar. Y si ven que el gran grueso de las personas con discapacidad están en el régimen subsidiado. Complejo. Complejo porque la discapacidad está ligado y está muy de la mano con la pobreza. Entonces, si queremos incidir y queremos transformar el tema y realmente ser sociedades influyentes, tenemos que manejar el tema también económico y disminuir esa brecha y esa barrera económica. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de esa imagen, me gusta mucho, es de Argentina, pero me encanta como el país, como todos hacemos parte de este país y todos podemos aportar en la construcción de la sociedad. Entonces, vamos a hablar de 4 grupos grandes de deficiencias que las maneja la OMS. Obviamente se mezclan, sordoceguera,
pero digamos que para el objetivo general de esta charla vamos a hablar de la discapacidad física, que es la limitación desde el sistema locomotor para ejercer el movimiento como lo hacen normalmente las personas, el desplazamiento, el poder desplazarse de un lugar a otro. El tema visual, que es la capacidad de no percibir, o sea, la disminución de la agudeza visual por debajo de 20/400 ya se genera discapacidad. Cuando ustedes ven esos viejitos así con esos lentes súper gordos y todo eso, ya tienen un grado de discapacidad. Los jóvenes que desarrollan por diferentes tipos, que desarrollan catarata, que desarrollan, bueno, cualquier alteración visual que disminuya la agudeza visual va por encima de 20/400 va a estar considerada dentro de la discapacidad visual. La discapacidad auditiva, que también tiene que ver con la capacidad de producir el lenguaje, y la intelectual y mental. En la mental hay una discusión bien grande, porque entonces que si los depresivos, que si, bueno, no, eso es una, la intelectual son aquellas personas que el desarrollo cognitivo o su nivel de percepción y análisis del mundo está por debajo del promedio de las personas normales, a lo que en muchos países le conocemos como retardo mental. Bueno, entonces, ya teniendo como este panorama así tan grande, vamos a hablar un poco de qué hacer. O sea, herramientas concretas, tips sencillos. Lo primero que hay que hacer es de verdad entrar, los que ya tenemos planes de emergencia, donde estamos trabajando en nuestros hogares o en nuestros sitios de mayor afluencia, que conocemos los planes de emergencia, es ver si contempla el tema de discapacidad. Si ustedes me preguntan hoy, yo me quedé pensando esta mañana, estaba en una cirugía en la clínica donde trabajo, y yo decía, yo sé que somos 1.550 empleados en la clínica de planta. O sea, los por contratistas y todo eso, no tengo ni idea. Y no tengo ni idea cuántos tienen discapacidad. O sea, no tengo ni idea. Sé dónde es mi punto de encuentro si se presenta algo en las salas de cirugía, que es donde yo trabajo, y sé que tengo que ir a la Alameda de ahí de la Avenida de las Américas. Yo trabajo en una clínica que se llama la Clínica del Occidente. Digamos que sé eso, sé la ruta de evacuación, digamos, sé por dónde evacuar, pero yo decía, no tengo ni idea. Entonces, lo primero es eso, es empezar a tener realmente ese enfoque diferencial e inclusivo, es analizar de lo que tenemos. Si ni siquiera hay plan de emergencias, pues chévere, porque cuando lo hagan ya tienen esta herramienta, que dicen, uy, sí, toca tener en cuenta cuántas personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué hacer si se presenta un evento que sobrepase la respuesta o un desastre? Ya cada uno lo analizará en su entorno. Digamos, para nosotros aquí en el interior del país, yo estoy en Mosquera en este momento, en la estación de bomberos Mosquera, digamos que nosotros tenemos un riesgo muy alto de inundación por los ríos que circundan el municipio, el riesgo de remoción en masa, que es como los deslizamientos de tierra, y tenemos un riesgo grandísimo, pues que también como de sismo. No es tan probable que aquí nos pase un huracán, digamos que no. Entonces, identificar los riesgos que ustedes tienen y qué hacer en su sitio local con esa gestión, a empezar a gestionar el riesgo y decir qué podemos hacer. Entonces, si se presenta un evento, resulta que no tengo plan, nunca me capacité ni nada, pero me acordé por allá de una charla de una hora que dio una doctora que me acuerdo que era bombero. Entonces dice, medidas de atención para personas con discapacidad visual. Entonces, siempre, cualquier ayuda, ni siquiera para las personas con discapacidad, identifíquese con claridad. Mi nombre es Joana Estela García Romero, soy bombero y vengo a ayudar. Mi nombre es Pepito Pérez, soy médico y vengo a ayudar. Ofrezca su brazo u hombro, según prefiera. No tome el brazo, porque ellos ese lo usan como bastón. Y aquí va la cuña. Para las personas o en nuestros equipos de emergencia donde hay personas con limitación visual o con discapacidad visual, no está de más tener de pronto un bastón dentro del kit de emergencia, porque si se le pierde, porque bueno, todo esto que sea la forma como ellos se guían,
y ellos seguían por los movimientos del cuerpo. Entonces, si usted lo toma del sitio de apoyo de su bastón, le va a alterar la percepción que él tiene del mundo. Si necesita usar una escalera, suavemente tómele la mano y póngasela en el pasamanos. No lo baje de la mano, no lo baje usted sin que vaya seguro en el pasamanos, o cójalo de la mano y baje. No. La forma más segura, incluso para los adultos mayores, que tienen marcha de pronto un poco más lenta, que tienen de pronto ya que la cadera está un poco artrósica, es un pasamanos. Para todos los que tengan personas de más de 65 años y viviendas de más de un nivel, pónganle pasamanos a su escalera. Eso hace parte de la prevención de caídas. Entonces, eso, póngale la mano para que él reconozca el pasamanos. Utilice palabras claras. Adelante suyo hay una silla, hay un escombro, a la derecha, a la izquierda. No, en los momentos de emergencia yo sé que a veces no, o sea, pensamos muchísimo, nos asustamos, entonces decimos muchas cosas o hablamos mucho. No, en este momento hay que dar órdenes claras. Izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Ahora, si usted encuentra a la persona con limitación visual, que tiene una afectación grave en su salud, que tiene una herida, hay que llamar a su institución de emergencia, todos deben tener sus números de emergencia, o garantizar un entorno seguro. Los silbatos por eso están en los equipos de emergencia, y decirle, va a estar seguro, tenga el silbato, voy a buscar ayuda. Pero siempre hay que buscar atención médica. No nos vamos a poner a resolver situaciones que se nos salgan de las manos a nosotros. Bueno, los que tienen formación, digamos los bomberos, los que hacen atención prehospitalaria, el personal de la defensa civil, los cruzrojistas, bueno, eso es otro, pero digamos que estamos hablando para la población en general. Entonces, esas son como medidas básicas que uno a veces no tiene en cuenta y que puede hacer la diferencia en un momento de desastre. Medidas, este tema sí es bien, cuando hablamos de tener esta charla, yo dije, tengo que avanzar a poder tener una persona que se pueda comunicar con señas. Yo decía, ¿cuántas personas en mi institución donde trabajo se saben comunicar con señas? Sé que hay un equipo psicológico muy fuerte, probablemente dentro de ellas hay ahí algunos. En mi desarrollo de mi profesión, 3, 4 veces me ha tocado personas con discapacidad auditiva, y es curioso, porque nunca he tenido un intérprete. Nos hemos logrado entender porque vamos a tener tips acá, que es importante, y que esas personas desarrollan una capacidad de la lectura corporal tuya impresionante. Entonces, primero, a las personas con discapacidad auditiva hay que informarles. Uno, tóquele leve el hombro, nunca vamos a hacer movimientos bruscos. ¿Por qué? Porque eso puede generar mayor estrés, puede generar movimientos bruscos, o pueden empeorar la situación. Para las personas con discapacidad auditiva, lo ideal es que tengamos banderas, tarjetas de colores, imágenes, alarmas vibratorias, luces estroboscópicas, que están muy debatibles, porque que sí, que si estimulan las convulsiones o no. Obviamente las que están entre los 30 y 170 hercios estimulan a las personas que sufren epilepsia, pueden inducir convulsiones. Entonces, obviamente las luces estroboscópicas que se utilizan estaba viendo ya les terminó la idea, pero estaba viendo muchísimas participaciones en el chat, pero no lo puedo abrir. No sé si Liz ahorita me ayuda de pronto como englobando. Claro que sí, Doc. Lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que termine la charla, que ya nos quedan 5 minuticos, y vamos, pues si requieres un poco más de tiempo, y damos ese espacio para las preguntas, para dar respuesta a las preguntas, ¿te parece? Entonces, las luces, hay unas normas, están normadas por la NFPA, que tienen luces estroboscópicas que tienen la intensidad y la cantidad de destellos, son esas luces destellantes que obviamente no van a afectar la salud.
Bueno, una vez le informas tú a la persona con discapacidad auditiva, es importante que usted se sitúe al frente de la persona y le muestre sus labios. Gesticule, de pronto si puede exagerar un poco, vamos a ir por tal sitio, vamos a... o está ocurriendo esta emergencia. Ofrezca la ayuda y espere pues como que será aceptado. Es muy importante, yo creo que el tema más importante es ese, sépase ubicar enfrente de la persona, verifique los auriculares, si es una persona que tiene auriculares, verifique que estén encendidos. Bueno, es importante que las personas con discapacidad auditiva tengan auriculares de emergencia, baterías de emergencia en sus equipos en los que tengan que de pronto echar mano cuando hay una situación de discapacidad. Ahora vamos a ver cómo las medidas generales de atención a personas con discapacidad física, que es como lo que todos tenemos en mente. Entonces, movilice a la persona con discapacidad física guiándola, no empuje ni aumente la velocidad, siempre por las rutas de evacuación. Entonces, las personas con discapacidad física vamos a tener de dos tipos, las que usan silla de ruedas como tal o las que utilizan dispositivos. Dispositivos como muletas, prótesis, bastones canadienses, bastón, caminador o andadera. Entonces, nuevamente, siempre en todos los grupos identifique, ofrezca su ayuda, ofrezca la evacuación de una forma, no es venga, salimos corriendo, venga, lo cargo y salimos corriendo, no, de una forma calmada y tranquila. Entonces, para los usuarios de silla de ruedas es muy importante. Primero, asegúrelo a la silla, verifique si lo puede ayudar en la ruta de evacuación con la silla de ruedas. Se supone que si no hay rampas, entonces, ¿cómo lo vamos a desplazar por las escaleras? Entonces, sujete con un cinturón la persona a la silla de ruedas, nunca de frente a la escala, nunca solo. Pida ayuda, la silla de ruedas tiene que ir hacia atrás y manipulada por dos personas, escalón a escalón. Es la forma más segura de transportar una silla de ruedas. Nunca de frente, siempre la persona tiene que estar de espaldas de para atrás, reclinada sobre la silla. Utilice una linterna, si estamos en un ambiente con poca luz, puede utilizarla en la silla de ruedas. En caso de no poder movilizar a la persona en su silla porque la silla está atrapada, porque tiene muchas afectaciones, porque no hay un camino viable, que pueden estar en un sexto piso y toca bajarla, entonces pida ayuda a otra persona para el levantamiento, como si fueran, bueno, este tema es muy práctico. O sea, uno pone las manos, las abraza con el otro, se cogen los puños, sienta a la persona y la persona se recarga en los hombros. Es una cosa de practicar, porque no es tan sencillo y también podemos salir lesionados. Si usted ve que la persona supera el peso con el que usted puede o con la persona que puede levantarlo, pues nuevamente proporcione un silbato, asegure un ambiente y vaya por ayuda. Medida de atención para personas con discapacidad, usuarios de muletas o prótesis. Entonces, si la persona se moviliza con ayuda de maleta o bastones o prótesis o andaderas, ellos lo hacen muchísimo más hábilmente que si usted los está ayudando. Nunca le toque la muleta, venga, yo le ayudo con la muleta. No, ni el bastón ni la andadera. Vaya al ritmo con la persona si la situación amerita digamos, mayor agilidad, tiene dos opciones, o esperar la ayuda, porque movilizar a una persona uno solo por el peso corporal y todo eso, y si no estás debidamente entrenado, empeora la situación, entonces lo deja en un ambiente seguro, por eso son tan importantes los silbatos, y busque ayuda. No toque jamás los dispositivos de la persona porque ese es su punto de apoyo. Entonces, si usted le coge la muleta, la persona pierde la biomecánica, el apoyo y lo puede hacer caer. Bueno, está lo de los silbatos que ya lo dijimos. Generalmente, cuando las personas describen, entonces es muy importante
describir muy bien la situación de la emergencia. Es una persona que tiene una limitación física porque no tiene una pierna, utiliza muletas, se cayó o las muletas no están, hay que tener muletas de emergencia, hay que tener como medidas dentro de nuestros equipos de emergencia, si sean caseros, que nos posibiliten de pronto ayudar con mayor celeridad al transportar a estas personas. Uy, esta es, yo creo que es complejo. Yo creo que a las personas con discapacidad intelectual, primero porque explicarles lo sucedido siempre de manera muy clara, porque son personas que por su condición pueden reaccionar, incluso más violentos que los anteriores. Entonces siempre pida o colabore o identifíquese de la manera más tranquila posible. Ofrezca su ayuda si es un desconocido, usted ofrezca su ayuda con calma. Si usted no está calmado, y ofrézcale confianza a esa persona. Explíquele muy lentamente todo y con instrucciones claras. O sea, levantarse. Vamos a levantarnos para ir al punto seguro. No tienes que hablar ni generar mucha información. Y tiene que, si está acompañado, pues con el acompañante transmitirle esa seguridad y saber qué hacer. Siempre, yo creo que lo más importante en las personas con discapacidad intelectual es eso, lograr que se mantengan calmados y tener uno como colaborador muchísima paciencia, porque hay veces la comprensión es lenta y la respuesta es lenta. Es importante escuchar a esa persona lo que necesita, porque ellos hay veces necesitan medicamentos o venga, yo tengo tal dispositivo o tengo tal, hay veces la discapacidad, y bueno, vemos una imagen muy bonita de síndrome de Down, está asociada a otros problemas médicos. Entonces, tenga paciencia y siempre escuche lo que también puede necesitar esa persona. Evite los movimientos bruscos, aquí sí que es válido. Y transporte de una manera tranquila y segura al punto de encuentro o a la zona segura. Es importante que a pesar de que ellos tengan una marcha lenta, usted pueda acelerar un poco, pero sin necesidad de tocarlo o empujarlo. Es importante eso. Y pues obviamente, como en todas las anteriores, si hay una afectación muy grande a la salud, solicitar la ayuda o la atención médica. Y esta diapositiva es la de cierre. Creo que dimos un brochazo general. Ahorita hablamos de las preguntas, intentándome no pasarme del tiempo. Perdón. Y yo creo que todos sabemos quién es Steve Hawking, que le ha hecho un desarrollo o contribuyó desde su intelecto al desarrollo al desarrollo de como personas, de humanidad, de población, del mundo. Entonces, siempre hay una pregunta que siempre me hacen y por eso la voy a decir acá. Ay, no, que si en un gran desastre, entonces primero el discapacitado o la persona normal, a quien rescato primero. ¿Cuánto le ha aportado esta persona al mundo? Entonces todos me dicen, no, pero pues es que es una discapacidad. No, yo creo que, y aquí voy a citar, es una película malísima, pero que tiene algo muy bonito. Me gusta mucho el cine. No sé si todos vieron 2012, cuando ya salen las arcas y al final, y es como el nuevo renacer de la humanidad. Y yo pienso que si el renacer es sin humanidad, es mejor no renacer. Entonces no lo dudé, porque personas como esta persona han transformado el mundo. El hecho de ser discapacitado no quiere decir que tengo que ser el último en ser rescatado. Gracias a todos. Ahorita espero las preguntas. Traje un video, me gusta mucho el cine. Esto es un corto. Los invito a todos a la Cinemateca Distrital. Los que están fuera de Colombia, es un sitio espectacular. Ahorita viene algo que se llaman los Bogo Shorts, que son cortos y son como 2 horas de cortos en un espacio mágico y espectacular de mi ciudad que se llama Cinemateca Distrital.
Entonces, busquen por ahí por internet y todo, invitadísimos. Entonces, traje un corto. No sé si tenga tiempo, Lisa, el corto dura 13 minutos. Si tenemos Claro que tiempo. sí, dale, no te preocupes, y igual te vamos a atender las preguntas si quieres antes del video y cerramos con el video, ¿te parece? Y hoy estoy muy argentina. Soy colombiana, pero estoy muy argentina. Feliz Pero de que tienes Messi invitados. haya ganado su mundial. Se llama Ian y es un corto argentino. Hay una fundación que recoge el nombre de él. Me encanta la producción gráfica de este corto y ha ganado premios por todo el mundo. Entonces, los dejo con este corto maravilloso que se llama Ian. Para los que ya se lo hayan visto, yo veo este corto 20 veces y me sigue encantando. Y ahora no salió, tuvimos tantos. ¿Qué pasó? Dale. Pero sí lo... algo curioso porque... Porque ¿la quitaste de presentación de pronto? Sí, ya, creo que ya. Sí. Creo que ese mensaje, el mensaje que yo les quería transmitir con esta charla, de pronto son como muchos conceptos, muy someros todos, pero sí es como invitarlos a estudiemos discapacidad. O sea, estudiemos y estudiemos cómo realmente, más allá también de la discapacidad, cómo ser una sociedad realmente inclusiva, más allá de las letras, más allá de los protocolos que son importantes, las directrices internacionales, nacionales, locales, barriales y hogareñas, claro que son importantes, pero más allá de eso es cómo de verdad como persona individual hago que el mundo sea más inclusivo para una persona que no tiene la misma capacidad que yo. Bueno, gracias. Lo pongo completo, yo creo. ¿Lo están viendo o se saltó? Saltó, lo estábamos viendo. Perdón. Tranquila. Ouch.
Todo, nos dejaste, mejor dicho, así, en silencio, total. Bueno, Doc, para dar continuidad voy a leerte, digamos que unas preguntas que te colocaron en el chat, pero adicional a eso, como un complemento, voy a hacer reconocimiento a esta charla tan especial que nos has dado el día de hoy. Bueno, dice por acá Juan Pablo Hernández, dice, nos enfocaremos en el cómo actuar con personas con discapacidades en caso de un riesgo de desastres. Excelente tema, incluyente y muy necesario en la sociedad para poder lograr tener esa cultura global de apoyo desinteresada en situaciones de emergencia y más para las personas con situación de discapacidad física o mental. Enhorabuena y muchas gracias por compartir. Joana Estela, saludos desde México. Aquí sigue una pregunta que dice, ¿hay alguna estadística que muestre que existe mayor índice de mortalidad en situaciones de riesgo en personas de discapacidad? Digamos que una estadística global, si tú me preguntas en Chernobyl cuántas personas con discapacidad murieron, no, no la hay. Ok, perfecto. Pero si tú vas y ves, entras a la página de OMS o del Ministerio de Salud en Colombia, de cuántas personas con discapacidad fallecieron por COVID, ya las hay. Porque ya se incluyó en los formatos de preguntas y todo eso. Digamos que dependiendo del desastre, si tú me preguntas, por ejemplo, Colombia tiene como 2 eventos históricos grandes que son Armero y la toma del Palacio de Justicia. Uno un desastre natural y el otro un desastre un evento antrópico, perdón, causado por una condición social y de violencia. Tampoco hay estadísticas. ¿Cuántas personas con discapacidad habían en el Palacio de Justicia al momento de la toma? No lo hay, porque no se tenía ese enfoque. Ahora tú llenas los formularios cuando te presentas en la universidad y dices, ¿con alguna discapacidad? Cuando te vas a afiliar, cuando vas a entrar a un seminario, ya está la pregunta. Entonces ya se están recogiendo esas estadísticas, pero digamos que en los desastres antes del 2000, del 2010, no tenemos, digamos que yo creo que lo más concreto que va a salir ahorita va a ser todo lo de COVID. Ok, perfecto. Dice, creo que en todo este trabajo también tiene una esencia en ofrecer calidad de vida a esas personas que viven una realidad diferente a raíz de sus limitaciones. Y por tal motivo tenemos que, como sociedad, darles valor a desarrollar todas las estrategias y programas necesarios para asistir a las personas con discapacidad, para asegurar que cuenten con los recursos necesarios para participar activamente y productivamente con la sociedad, incrementando sus niveles de satisfacción personal aportados positivamente en el proceso de su patología. Claudia Zuluaga dice, ¿la fatiga mental es una enfermedad laboral? Bueno, calificar las enfermedades laborales es otro tema. No está englobado en la discapacidad. Yo no soy laboral, soy médico y mi trabajo es trauma, ortopedia y traumatología. Las enfermedades laborales tienen que comprobar que el trabajo o tu acción diaria es lo que causa eso. Y pues la fatiga mental no está como tal en el diagnóstico CIE-10 o en los diagnósticos de discapacidad del CID. Entonces es como difícil. Tocaría mirar una alteración cognitiva desarrollada del trabajo, pero digamos que la caracterización como enfermedad laboral se me sale de mi resorte, lo podemos mirar, pero en principio yo diría que hay que caracterizar mejor el diagnóstico y englobarlo de los diagnósticos o meterlos dentro de los diagnósticos CIE-10, que es como los diagnósticos médicos. Hay una parte para enfermedades laborales, nos tocaría consultar y mirar, pero no lo he visto, no tengo en mente. Perfecto. Dice Julio César Velasco, los brigadistas juegan un papel importante dentro de las empresas como primeros respondientes. Es como un complemento a la charla. Dice Claudia, muchas gracias. Interesante la charla. Deja una reflexión para nosotros y para los demás como seres humanos. Bueno, Doc, yo creo que para cerrar esta
charla tan interesante y de verdad tan enriquecedora. Es la primera vez que en toda mi vida personal y profesional asisto a un tipo de clase enfocada especialmente a las personas con discapacidad y más aún que en mi entorno familiar existe una persona con una discapacidad visual. Entonces, me llevo un aprendizaje bastante enriquecedor y quiero agradecerte nuevamente el espacio que nos brindaste el día de hoy. No, con mucho cariño y ojalá podamos compartir más intercambios de conocimiento, aportar. Es chévere encontrarse y conversar sobre temas tan importantes que parece que todos los manejamos, pero a la hora del té no. Así Entonces, es. muchas gracias por la invitación. Espero, disculpen la generalidad, pero es el tiempo. Claro que sí, así es. Esperamos de verdad más adelante volver a tener este tipo de espacios, que seguramente será el primero de muchos. Y agradecerles igual a todos los participantes del día de hoy, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En los próximos días van a encontrar estas memorias, o sea, pueden revivir nuevamente este espacio a través de nuestra página de YouTube.